Buenas cabros, ¿cómo están? Yo soy Isa, bienvenidos todos a este podcast llamado Enramados, un espacio donde se intentará conversar, debatir, reflexionar. Así que los dejo cordialmente invitados a escuchar este primer capítulo. Y bueno, sin tanta introducción y rodeo, comencemos. Hoy día me gustaría hablarles de algo que particularmente para mí es sumamente interesante de hablar y que de una u otra forma siempre termina siendo un punto que toco en cualquier conversación, y es porque existe esta gran cultura de que la generación millennial somos lo peor de lo peor que puede existir. Pero antes de comenzar a desmenuzar esta pregunta, que ya hace algunos años en internet, me gustaría que primero entendamos juntos a qué se refieren los diarios, los especialistas, las redes sociales, en general, cuando se dice esta palabra ya como tan que se siente algo manoseada, ¿no? Entonces parto de cero. Hay una supuesta gran batalla titánica, colosal entre las generaciones de las personas más ancianitas del mundo y la gente más joven. En la foto del video adjunté algo que daría más o menos una idea de cuál es la generación a la que usted pertenece, solamente por haber nacido en ese año. Pero también hay que considerar que hay generaciones que nacieron entre los baby boomers y antes que los millennials, que sería la generación X, que por alguna razón la gente no habla mucho de esa generación en particular. Pero bueno, según esta imagen, yo entro en lo que sería ser una persona millennial. Pero de todas formas, me gustaría manifestar que no porque nazcas en una generación X te vas a sentir totalmente identificado o identificada con lo que significa ser de esa generación. Digo, no por nacer en la generación boomer tienes supuestamente este pensamiento boomer, o no por nacer en la generación millennial tienes que ser todos estos atributos que se le dan a la generación millennial. Y lo mismo para todas las generaciones, porque en mi pensar los procesos identitarios son más de cómo te autopercibes a ti mismo y no tanto por nacer en una fecha indicada o en una zona geográfica particular. O sea, no porque yo soy chilena, de pronto amo la cueca y tomar chicha. Y esto ocurre mucho porque uno puede ver gente que, no sé, es fanática de la cultura asiática, incluso aprende a hablar japonés y cosas así. ¿Y cuál es la barrera en que esa persona sea o no japonesa? Bueno, ese es un punto interesante del que tocar. Pero para que no nos desviemos tanto, primero que nada creo que debemos entender un poquito cuáles son las características que aparentemente tiene cada generación. Guiándome por la imagen, primero tendríamos la generación silenciosa, llamada así porque ellos sentían que literalmente no había que por qué hablar las cosas. Pero no como desde uno había de, en mi casa no se habla de comunistas o fascistas, sino más bien como desde el genuino miedo a que te vayan a buscar a tu casa por un comentario que de repente le haces a una persona o a un amigo respecto a política o al contexto bélico que se estaba viviendo, ya que existía la cultura de que estaban las listas negras y el miedo infundado de entrar ahí ya era como suficiente para no hablar nada. Esta generación luchaba más que nada por mantener a su familia desde la precariedad que traen los conflictos bélicos. O sea, estamos hablando de años 20. Evidentemente la pobreza era enorme y por eso esta generación se enmarca tanto como la generación de la austeridad. No sé, ustedes conocen esto de que las cosas no se botan, de que el zapato se puede reparar, ahí la profesión del zapatero, de que el pan era una bendición, que si lo botabas le dabas un besito. No sé si alguien escuchó esto alguna vez ya desde sus abuelos, puede ser. Porque literalmente si botas a un pan estás botando lo que te tiene con vida. O sea, así de fuerte era el contexto bélico y la pobreza. Entonces estaba la lógica del agradecer mucho, pero también del poco criticar. Y también lógico, porque había un fuerte compromiso con el trabajo, porque casi no había trabajo y las condiciones laborales inhumanas en muchos casos estaban mucho en riesgo. O sea, es mejor tener un trabajo, sea la condición como sea,
pero estás seguro, tienes con qué alimentar a tus hijos y en definitiva no corres riesgos. Actualmente estas personas son efectivamente muy mayores si es que están vivos. Y bueno, nacieron en plenos conflictos bélicos, plena Segunda Guerra Mundial, y por razones obvias hubo un descenso de natalidad. Por lo tanto, esta población no fue muy abundante, y los hijos de esta generación silenciosa son los famosos baby boomers, llamados así porque esta generación generó una aceleración de natalidad exponencial, muy distinto a la generación silenciosa. Obvio, había pobreza, no había mucha seguridad en la vida, o sea, te podías morir en cualquier momento, pero en la generación boomer había que tener hijos, porque en el fondo había que celebrar, porque claro, la guerra ya se había acabado, ya estamos todos luchando por la paz, había que vivir la vida, había que luchar por los cambios, la ambición. Me compró todos los terrenos que existen de paso, que si tú me respondes con violencia, yo te doy una flor. El famoso eslogan del Flower Power. Bueno, era una generación basada en la productividad. Y seguido de ello también tenemos a la generación X, que de alguna forma no es como que muy nombrada, como dije anteriormente. Reconocida básicamente porque no existía. No, mentira. Bueno, como les digo, puede existir una variación aquí en los años de nacimiento, sobre todo porque hay algunos que opinan que estas olas generacionales llegaron más tarde a Latinoamérica, pero en su mayoría suelen ser los padres, madres de los millennials. Bien, el término generación X no es muy específico. Según lo que he podido buscar por internet, es porque un tipo que era fotógrafo y periodista utilizó en la portada a los jóvenes de aquella época, llamándolos la generación X, y porque los caracterizó con su estilo de vida, el que tenían en esa época, de ser alineados, de ser holgazanes. Incluso la revista Time los tildó de cínicos y desafortunados. Y de nuevo, pareciera que cada generación joven que aparece es tildada de esta forma, pero bueno, eso dejémoslo para un poquito más adelante. También se les conoció como la generación de la llave, porque los niños de aquella época habituaban llegar a sus casas estando solas, estando vacías, y ellos usaban sus propias llaves. Esto debido a que la tasa de divorcios aumentaba y en aquel tiempo no era muy común que las madres trabajaban afuera. Es aquí cuando empezó a darse de manera exponencial la incorporación de la mujer al mercado laboral y la baja de natalidad. Empezó como más esta postura de realización personal, de metas, de sueños, y de que en el fondo no todo giraba en tener hijos, casarse y este largo etcétera que venía ya de las generaciones más antiguas. Había un mayor acceso a la educación, es la época punk, es la época de MTV, de los videos musicales, y luego tenemos la famosísima y tan odiada supuestamente generación millennials. Y como digo, no hay un consenso exacto de la fecha de inicio de esta generación, pero en la mayoría de los análisis respecto a las generaciones y su influencia coinciden que sería como entre el 80 y el 2000. Puede que aquí haya llegado un tantito después, sobre todo entendiendo el contexto de Latinoamérica, que siempre llega todo como 10 años después desde Estados Unidos, y también teniendo en mente las condiciones culturales, económicas de cada zona geográfica. O sea, por ejemplo, pensemos en África, que hay un montón de territorios que no tienen acceso a onda ahora ya a ningún tipo de tecnologías, que nosotros los millennials prácticamente somos nativos. O sea, básicamente nosotros nacemos y ya tienes como que una red social y un teléfono. Bueno, quedémonos que en la mayoría de las zonas esto sí se dio así. Estas serían como las fechas principales. Y bueno, no hay mucho más que decir acerca de esta generación que nació supuestamente adicta a la tecnología. La pregunta es: ¿dónde empieza a nacer el odio hacia lo millennial? Y escuchen esto, la revista Time en el año 2013 publicó un artículo de portada titulado Millennials, la generación del yo. O sea, aparentemente la generación del narcisismo, del todo me hiere, del me violentas, de los dispersos, del poco compromiso con el trabajo, de la no responsabilidad hacia él. O sea, hay un montón de adjetivos para dominar a una generación que aparentemente
solo sabe llorar y criticar. O sea, básicamente hoy en día decirle millennials a alguien es como ya de plano algo peyorativo, o sea, no seas millennial. Pero, ¿de dónde nace toda esta idea de que todo lo que le pertenece a los millennials de pronto es tan negativo? Y bueno, aparte de esta publicación de la revista Time llamándonos la generación del yo-yo, que ya dejó como una idea global acerca de lo que es ser millennial, en internet hay una entrevista muy famosa, sí tiene varias visualizaciones, de Simon Sinek, que es un escritor inglés, donde él señala que los millennials son difíciles de manejar, son narcisistas, egoístas, desenfocados, perezosos, flojos y que se creen con derechos. O sea lo que sea que eso significa, que alguien se cree con derechos. Menciona también que una generación tremendamente infeliz. Y esto lo alude como a la crianza para los millennials, que ha sido excesivamente flexible, diciéndoles todo el tiempo que son personas especiales, que por ende queremos todo rápido, y que no, porque las cosas se obtienen con constancia y con esfuerzo y etc. Bueno, en el fondo hay un montón de palabras que da este señor para definir a esta generación. La entrevista la voy a dejar adjuntada al video. Y bueno, es súper llamativo todo este tema de las generaciones, al menos para mí, porque de alguna forma batallar constantemente por qué generación es la mejor y estar criticando a la otra edad es un poco ilógico, porque de partida intergeneracionalmente se comparte, si no es que mucho, bastante. Y también es raro porque que nos culpemos de hacer cosas por el año en que naciste, porque nadie nace o muere eligiendo el año, al menos que usted en este caso sea alguna especie de Jesucristo. No es como muy justo, de hecho, y es como decir eres adicto al celular. Pero, ¿qué acaso tu padre, madre, cuidador no le diste ese celular a tu hija apenas tenía 1 año? Es su culpa por ser adicto al celular, no es como que tú se lo estés dando. No sé, es como de repente Sebastián Piñera culpa a la generación que escuche K-pop y lo liga al estallido social ocurrido en Chile. Es como eso, ¿no? Ahí tienen, eso les pasa por nacer en la generación donde la gente escucha K-pop. Es como que no. Las condiciones de nacimiento son algo que no tienes ningún tipo de influencia y que realmente no pides. Y es sumamente injusto dar este juicio moralino que cae en las generaciones. O sea, no es difícil encontrar en internet artículos que digan los millennials ahora han arruinado la familia, los hoteles, las formas de trabajar, el patriotismo, el sexo, el género, el lenguaje, que arruinamos el romance. Y es como, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿De dónde nace todo este genuino odio contra los millennials? Es como una pasión por hacerle saber a los millennials que son millennials. Y bueno, un poco de opinión personal. Creo que genuinamente hay un poco de rabia desde las generaciones anteriores. Llámese boomers o lo que sea que usted se sienta identificado. Porque hay cosas que de plano no pudieron acceder o que de hecho simplemente no existía. Como por ejemplo el término bullying. O sea, antiguamente era solo que te pegaban en el colegio o te insultaban, pero hoy tiene ya una concretización en una palabra. Y bueno, siento que está mucho esta cultura del como un dejo de rabia del que a mí me costó tener una casa, un auto, y por qué a ti todo se te tiene que dar tan fácil, ¿eh? Es como prácticamente te están regalando todo y mírame a mí que sacrifiqué años de mi vida por tener lo que tengo y nadie me ayudó y por ende te dejé solo y no tuve una crianza contigo afectiva. Y es como ya, pero no debieses pasar por todo eso. O sea, ¿por qué hay que vivir una situación de abuso o explotación para valorar o merecer alguna cosa? Es como realmente una ley del empate. Y bueno, es curioso que el egoísta venga de la generación millennial, o sea, de la generación boomer, ya que ellos son la generación que tuvieron todos estos hijos y que de hecho inventó, no sé si lo saben, esta práctica hedónica que es el trotar. Ya hoy en día normalizamos mucho lo que la gente hace, esto de salir a trotar, un running.
Pero la generación silenciosa, o sea, los padres de los boomers, realmente no podían entender por qué una persona necesitaba salir a trotar. O sea, a trotar, pero ¿por qué? ¿Porque vas a ir corriendo a tu trabajo? ¿Porque te estás preparando para la guerra? Y es como, no, salgo a trotar porque esta generación boomer podía trotar. O sea, ya puedo preocuparme de cómo está mi salud, de cómo luce mi aspecto, mi físico y... O sea, ya no tengo el miedo de que caiga una bomba, no sé, me explico. Generación boomer que luchó por los derechos civiles y los derechos LGTB, que se manifestó en Woodstock por la paz, experimentó con psicodélicos, pero de pronto ellos nos dicen a los millennials que somos egoístas y que es lo correcto o no correcto moralmente. Raro de ver, ya que fue la generación boomer también la que más riqueza recaudó. O sea, prácticamente se lo compraron todo porque también la propiedad privada era sumamente barata. Entonces yo ahí voy, boomer de la época, me compro absolutamente todo para que las próximas generaciones no tengan nada que comprar. O sea, yo estoy segura que ustedes conocen a algún tío, papá, algún familiar que tiene esta típica historia del abuelito que tiene todos estos terrenos y todo, y hectáreas, y se las compró a precio de nada, porque claro, estaba a precio de nada. Y de pronto ellos nos dicen egoístas a nosotros. A mí que tengo que eternamente estar arrendando casas a precios infladísimos porque realmente está todo comprado por ellos y de base ellos son la mayoría quienes los arrendan. Bueno, yo creo que más que ser egoísta es ser joven. Creo que la juventud de por sí tiene como de manera intrínseca este elemento del egoísmo y querer experimentar. Y no me extrañaría, de hecho, que nosotros, los millennials, llamemos a la generación que sigue los pandémicos o la generación post-COVID o la generación que recibió los efectos del cambio climático como los egoístas, los flojos, las yo-yo. Me da mucha risa esto de la generación floja porque no sé dónde nace tanto esta afirmación de que no queremos trabajar y todo, porque por lo menos en mi país, según el último reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en Chile es el sexto país en el que más horas se trabajan al año, con un total de 1974. Ah, pero dirán, la gente no es productiva en sus trabajos. De partida, creo que hay una millonésima de factores para que la gente no sea, entre comillas, productiva, y lo quiera o no, están trabajando, o sea, están sacrificando tiempo con su familia, tiempo con un familiar, tiempo con sus hijos. Entonces, podrían estar haciendo cualquier otra cosa, cualquier otro pasatiempo, pero no, ahí están. Y si lo consideras también, no solo también estar trabajando, sino también las condiciones en las que trabajamos. O sea, ya es difícil en sí que una persona tenga un contrato. Y también no podemos olvidar a las personas que trabajan por métodos freelance, por boleto de honorario, que muchas veces las dejan de lado. Con todas las obligaciones que debía tener la empresa, que sí gozaba la generación boomer, como la antigüedad, licencia de paternidad, maternidad, prestaciones por despido injustificado, día para descanso. O sea, hay una lista enorme de beneficios que sí estaban en los trabajos de antes. Entonces, o sea, no digo que ahora no estén, pero por lo menos los métodos freelance no están esas prestaciones en su mayoría. Así que, de hecho, la generación boomer, no sé si saben, pero es la que inventó este sistema becario. O sea, te probamos por un tiempo, sin paga, por supuesto. Esto se ve mucho, por lo menos acá en Chile, lo he visto bastante. Y ahí vemos si te damos el empleo, te probamos y maravillosa idea inventada por los boomers, que de paso permitió mucha sobreexplotación laboral. Y es como, porfa, no me estáis pagando, por lo menos me podéis pagar la locomoción. Pero espérate, que nosotros somos los flojos que no queremos ir a trabajar. Y ahí está lo otro, que la generación boomer no compra cosas, que prefiere vivir la experiencia. Pero, ¿y qué quieres que nos compremos algo? Si todos se lo compraron ustedes. O sea, después de la crisis del 2008, mi generación
aún no tenía ni siquiera cuarto medio. Y son los millennials que hoy en día son un poquito más mayores, como de 32, 33, que al igual que la mía, entraron a un mercado laboral que de plano no quería contratar trabajadores nuevos y nuevas. Y cuando los contrataban, no les pagaban, los tenían en este sistema becario de que te probamos. Y súmalo con no tener todas las prestaciones laborales que sí tenían al menos las generaciones anteriores garantizadas. De hecho, la generación millennial es la primera generación en la historia de muchos siglos, ojo con esto, que es la más pobre que la generación anterior. O sea, nuestra generación es mucho más pobre que la generación anterior. Uno piensa que la generación siempre la que sigue va a ser mejor, va a tener mejor acceso a la educación, van a tener más propiedades, no sé, como la generación silenciosa, que claramente había pobreza, pero no, nuestra generación en muchos siglos ha sido la más pobre que la generación anterior. ¿Y saben qué es lo más curioso de esto? Que ni siquiera es culpa de la gente millennial. Entendiendo todo esto, podemos entender las decisiones que toman las personas millennials de no quieren tener hijos. Pero ¿cómo voy a querer tener hijos si con suerte tengo un trabajo, con suerte tengo prestaciones, con suerte puedo pagar la renta, con suerte puedo cotizar? O sea, es que nunca se van de la casa, yo a tu edad tenía un departamento, familia, etc. Que quieren vivir con sus padres hasta los 40. O sea, hey, ¿has visto el precio de la renta? En mi ciudad por lo menos arrendar una casa estándar, digo una casa de 2 piezas, un baño, ronda aproximadamente el valor de 360.000 pesos. O sea, ¿cómo se infló el precio de la propiedad privada? Ya, ¿por qué no te compras un auto? Estos millennials que prefieren las motos. Y al fin, sumando y restando, te sale extraordinariamente más caro en algunos casos comprarte ese auto que andar en moto, o en la bici eléctrica, o todos estos inventos millennials que nos culpan de ser hippies y no querer formalizarnos con un auto. Ah, pero ahí llega el boomer con su monstruosa camioneta Xiaoyang y transfórmalo a tiempo de trabajo de un millennial que con suerte puede pagar la benzina de esa super camioneta. Que te va a ir a arrendar a un hostal con 18 personas más. Sí, es que no me alcanza para el servicio de habitación de resort. Lo otro que señala Simon Sinek es que los millennials es la generación más infeliz. Y de paso, muy cierto, o sea, y cómo no también. Somos la generación más pobre que en 100 años. Que eso nos culpa absolutamente de todo, de que somos flojos. Y que aparte nos tocó vivir con situaciones macroeconómicas que no nos tocaron por nuestro propio diseño, pero que ahí están, que entramos a un mercado laboral que no nos quiere recibir, que nos está contratando, que nos ponen a prueba, que no nos paga la locomoción, que no nos pagan lo que nos deben pagar, que estudiamos muchos años para estar regateando un empleo y no, de hecho debemos ser muy felices porque existimos. Muchos dicen que somos la generación de cristal, la generación que todo nos duele, ¿no? Que todo nos molesta. Y yo me quedo de que por emitir la queja somos débiles. O sea, decir las cosas, en mi opinión, es todo lo opuesto a ser una persona que pudiera considerarse débil o una persona frágil. Esto me parece más la excusa para un tipo de persona que no quiere asumir que tiene la culpa de algo, de cómo hizo las cosas. Por lo menos aquí en mi país, Chile, hay un video sobre una señora que es más o menos famosa, no sé por qué. Bueno, su hijo intentó asesinar a su ex marido, o sea, él intentó matar a su padre. Y este video empezó a viralizarse, bueno, y sale ella joven, diciendo que literal esto era por culpa del colegio, por implementar psicólogos y psicopedagogos, porque en su tiempo ella con un solo cachetazo, creo que esa es la palabra que usan. Bueno, aquí a eso nos referimos con violencia física, que de esa manera aprendían, no como ustedes, que no tienen respeto a sus padres y que hacen lo que quieren. Bueno, el resultado de eso, su hijo hoy con problemas psicológicos y vinculares, y curiosamente la gente mayor, bueno, no todos evidentemente, tiene este sistema instaurado de que como que había que agachar la cabeza, ¿no? Como de cierto miedo a la represalia, porque también se entiende. La represalia en su mayoría de los casos era la laceración física, la humillación y un montón de etcétera relativa a todo lo opuesto a que significa una crianza respetuosa.
¿Saben? Hay un estudio muy reciente que dejaré adjunto también que intenta analizar qué generación es la generación que más se ofende. Y si tú estás como atenta a lo que dicen las redes sociales, sería la generación millennial. Pero, adivinen qué, topa justo que la generación boomer es lejos la generación que más se ofende. Lo bacán de este estudio es que busca entender los efectos del narcisismo, y es uno de los estudios más grandes que se han hecho que analiza esto. Pero lo loco es que de repente somos los millennials los que se ofenden y que se critican por todo y somos débiles por decir lo que nos incomoda. O sea, ¿de dónde nace esta como leyenda negra, no? Es muy loco. Y bueno, de nuevo, estos son procesos identitarios, no tenemos por qué sentirnos encajados en una generación. Y de hecho creo que no va tanto en la generación. Como dije, no me extrañaría que el día de mañana culpemos a la generación que van a ser en esta pospandemia, como los yo-yo y los cristales y todo. Pero creo que esto, más que un problema generacional, es un problema de aceptar lo nuevo. Es abrirse a que los cambios existen y que no porque algo es antiguo o se hacía de esta manera es necesariamente lo más correcto a hacer. Creo que la sobrevalorización a lo antiguo es algo que viene a ser muy cuestionado, no solo en mi generación. Y hay una ola más antigua que lo critica, que es el postmodernismo. Y recordando un poco el filósofo coreano, romper con estos esquemas de que todo lo antiguo es bueno pone un poco en jaque a las estructuras de poder. O sea, piensen en, por ejemplo, la danza clásica de ballet. Es una danza muy fina que solo puede acceder cierto tipo de persona, de mujer, y no es como para todos, ¿cierto? Pero después vienen las danzas contemporáneas, que en realidad son como poses medias locas que uno no entiende mucho, y es como, ¿esto también es baile? Y sí, también es baile, también es forma de hacer un arte. No sé, estaban estas piezas de arte de Mozart y de tanta aristocracia metida ahí de que solo algunos acceden, claro, a una pieza de arte así. Tienes que tener el oído y la educación para entender lo que significa esto. Pero después llegan otras personas que vienen y modifican su voz y también te hacen sentir una buena experiencia con respecto a eso. Entonces, en el fondo es romper con las estructuras clásicas más ligadas al poder y en el fondo permitir esos cambios. Y bien, ya llevo más de media hora hablando y me gustaría que esto fuera una conversación que pudieras tener también con otras personas, que puedas escucharlo en cualquier situación, que te acompañe. Espero que te haya gustado tanto como me gustó prepararte este capítulo. Espero que tengas una hermosa jornada y nos vemos pronto. Chau.